Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Con la caída de Adán en el Edén, el acceso a Dios nos quedó gravemente afectado. Esto fue así por la separación del hombre hacia la santidad de Dios y porque el hombre, todas sus generaciones, cayó a un estado de incapacidad moral para buscar y acceder a Dios con fines eternos. La tendencia del ser humano se inclinó desde entonces hacia el pecado. El crecimiento del pecado fue tanto, pues en el hombre ya había una corrupción total en su corazón, así que Dios como juicio envió un diluvio con el cual falleció toda la humanidad a excepción de Noé y su familia, con quien Dios conservó la raza humana. Pero el pecado siempre seguía en la naturaleza del hombre. El contacto y la comunicación con Dios y poder tener acceso a Dios seguía siendo una limitante por la pecaminosidad del ser humano. La humanidad siguió creciendo, se siguió multiplicando y en algún momento de la historia Dios escogió a Abraham para crear una nación y a través de esta descendencia, donde nacería el Mesías, bendecir al resto de las naciones a través de ella. En la vida de Abraham, en algún momento, aparece una figura misteriosa, pero a la vez extraordinaria. Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien bendijo a Abraham y con su presencia y con sus actos anticipó un sacerdocio superior que vendría más adelante. Luego de varios siglos, luego que los descendientes de Abraham Abraham, Isaac y Jacob, habían crecido viviendo en esclavitud en la tierra de Egipto, Dios los libera por medio de uno de sus siervos, por medio de su siervo Moisés. Y luego, allá en el Sinaí, como sabemos, los de la tribu de Leví fueron los únicos que no participaron en aquel rito pagano de todo el pueblo. Esta tribu vino a ser una tribu entonces consagrada a Dios, nombrados para ejercer el sacerdocio, y Aarón y sus descendientes para ser los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes, además de tener una vestimenta súper especial, que en la lectura de cuando leemos Éxodo 28 y vemos los detalles de su vestidura, vemos que denota la solemnidad y la santidad de su responsabilidad como sacerdotes. También estos sacerdotes y sumos sacerdotes tienen funciones trascendentales para el pueblo de Israel. Estas funciones fueron asignadas por Dios, así como su vestimenta no era glamour ni lujo, era porque Dios lo había asignado. También las funciones Dios las asignó y deseo resaltar tres de estas funciones del sumo sacerdote. Una de ellas era representar al pueblo de Israel ante Dios. Como les digo, su misma vestimenta mostraba eso, pues tenía varias, 12 gemas y más, donde estaban grabados los nombres de las 12 tribus. Durante el culto lo leímos. Otra función era ejecutar la expiación entrando al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados de todo el pueblo. Y esto lo hacía todos los años, una vez al año. Además, era un mediador entre Dios y el pueblo. Bueno, tanto aquel sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, el rey y sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, tanto él como Aarón
y como todos los otros demás sumos sacerdotes que existirían, están apuntando, señalando hacia alguien mayor y hacia alguien superior, hacia Jesucristo, quien sería el representante perfecto de la humanidad, el que realizaría un día una expiación definitiva y un mediador verdadero y potente, el único entre Dios y los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, en quien nosotros creemos, a quien nosotros adoramos. Él no es solo un sumo sacerdote. No que estaría malo decir que Él es un sumo sacerdote, sino que debe haber claridad. Él es como lo dice el texto, gran sumo sacerdote. Este es un tema que la epístola a los hebreos, en esta epístola, se desarrolla de manera central y con adecuada amplitud y de forma magistral. Cristo como el sumo sacerdote. Ya en la epístola a los hebreos, hasta aquí, hasta el capítulo 4, se nos ha afirmado que Jesús es superior a los profetas. Se nos ha afirmado que Jesús es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior incluso al día de reposo, y ahora se expresa de forma definitiva que también es un sumo sacerdote superior a todos, ya sea a Melquisedec como a Aarón y cualquier otro que haya ejercido la labor de sumo sacerdote. El escritor lo que pretende es dar aliento y fuerza a los creyentes en medio de las diversas pruebas, subrayando que hay alguien superior a todos, por quien debemos perseverar en nuestra fe, por quien debemos retener nuestra profesión. Debemos hacerlo porque tenemos a alguien superior a nuestro lado, a Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Y en este hermoso pasaje que hemos leído, aprendemos que nosotros, como creyentes, tenemos una posesión maravillosa, es nuestra, que además por Jesucristo gozamos de una compasión maravillosa y quien por lo tanto nos da acceso a un lugar maravilloso. Hoy vamos a ver esos tres asuntos y vamos a reflexionar y a meditar en ellos para que logremos aplicar en nuestras vidas las verdades implicadas en el texto sagrado que hoy hemos leído, para que podamos vivir con confianza y con una fe perseverante en Cristo Jesús. Para ello, vamos a seguir la progresión del natural de este pasaje, iniciando en el versículo 14 con una enorme y profunda verdad que tenemos ahí, una posesión maravillosa. Dice, por tanto, teniendo, ahí está la posesión, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Algo central en nuestra vida cuando venimos a Cristo es que nosotros gozamos de algo que se llama una unión con Cristo. Estamos adheridos a su cuerpo, que este cuerpo es la iglesia. Somos su posesión, somos un pueblo adquirido por Dios, pero a la vez Él también es nuestro. A la vez Él es nuestro Salvador. Nosotros somos su posesión y de alguna forma Él también es una posesión maravillosa que tenemos por la gracia de Dios. Él reposa en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo. Él es nuestro. Yo le pertenezco a Él y Él
me pertenece a mí. Creo que hay un canto que lo dice algo así. Nosotros, teniendo un gran sumo sacerdote, tenemos que tener claro que entonces Él es nuestra posesión. Nosotros somos su posesión, pero de alguna forma Él es nuestra posesión. ¿Y por qué afirmamos que esta es una posesión maravillosa? Pues tenemos a Cristo, hermanos. Pues basta con leer el pasaje, el resto del versículo que tenemos frente a nosotros para darnos cuenta que es una posesión maravillosa. Primero, porque es superior a todos los demás sumos sacerdotes. Él es, lo repito, lo recalco, lo resalto, como quieran verlo, el gran sumo sacerdote, superior a Melquisedec, a Aarón y a todos los descendientes de Aarón. Él es superior porque aquellos sumos sacerdotes, desde Aarón hasta Caifás y Anás en la época de Cristo, requerían hacer expiación por los pecados cada año. Ocupaban entrar, solo ellos podían entrar al lugar santísimo el día estipulado, pero ocupaban hacerlo cada año. Pero con Jesús, como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Notan la superioridad de Cristo? Él no ocupa volver a ofrecer una ofrenda de sacrificio, porque Él, de nuevo, Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por lo tanto, ya no se requieren más sacrificios, porque Cristo, como dice Hebreos 10:12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de Cristo es superior, enormemente superior, porque el sumo sacerdote es superior y el sacrificio es superior. No se ocupa más. La sangre de Cristo tiene un poder sin igual. También es maravilloso y es grande esta posesión por la calidad de la sangre en el sacrificio expiatorio. Era otro tipo de sangre, otra calidad de sangre. En ese sentido, la Biblia hace referencia a la sangre del sacrificio de Cristo en Hebreos 9:11 y 12, y dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué precioso, qué maravilloso. Es superior en todos los sentidos, hasta en la calidad de la sangre. Esa sangre ocupaba que todos los años se hiciera sacrificio, pero la sangre de Cristo no requiere eso. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, bastó para salvar a los pecadores. Hermanos, es superior en todo sentido y por lo tanto es una posesión maravillosa. Y si Cristo es superior y a la vez es suficiente, les pregunto, ¿por qué muchas veces seguimos buscando seguridad de nuestra alma en nosotros mismos, en nuestros esfuerzos, en nuestras obras, si Cristo ya pagó con su sangre preciosa? El escritor sigue, no para ahí,
Y nos declara que nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. ¿Qué significará eso? Dice que traspasó los cielos. Lo que significa, o es decir, que el lugar santísimo del tabernáculo y luego del templo solo eran sombras de un lugar superior donde se hizo la verdadera expiación por nuestros pecados. ¿Saben cuál es ese lugar? El cielo mismo. Así dice la palabra de Dios y lo pueden ver en Hebreos 9, 24 al 28. Dice así: ese es el lugar santísimo donde los otros sumos sacerdotes no iban a poder entrar. Podían entrar al lugar santísimo del tabernáculo y del templo, pero no ahí. Dice Mateo 9, 24 en adelante: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿A dónde entró entonces? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. O sea, no era sangre ajena, para quitar, no para cubrir como aquella sangre. En este caso, esta sangre quita. La sangre de los machos cabríos cubría, pero esta dice para quitar de en medio el pecado. Este lugar santísimo, aunque el velo se rasgó, lo sabemos, no era ese el del templo, ni era el del tabernáculo antes del templo. Estos solo eran sombras, solo eran figuras del verdadero. Por eso la cruz es algo tan profundo, porque Cristo estaba entrando al lugar santísimo en el cielo mismo, ofreciéndose con su propia sangre en sacrificio por nosotros. Es evidente, ya lo sabemos, ya estamos claros, pero es evidente afirmar de quién estamos hablando cuando hablamos que tenemos una posesión maravillosa. Los creyentes tenemos una posesión maravillosa. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos para brindar expiación por nuestros pecados. Qué hermoso. En su compasión, Él subió a los cielos para darse a sí mismo por nosotros. Y nos ha redimido con su sangre, con su sacrificio perfecto, que con su muerte ha dejado sin valor el poder del pecado en nuestras vidas. Ya no nos puede condenar, pues su sacrificio expiatorio fue perfecto. No se ocupa más que el sacrificio de Cristo. Parafraseando al doctor Sproul, quien en otras palabras dijo: no tenemos un sacerdote que intenta salvar, tenemos uno que ya consumó la salvación. Lo estupendo de esto es que ese sacrificio, esa posesión maravillosa nos hace gozar o ser beneficiados de una compasión maravillosa. Vean el versículo 15. Porque no, el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En su estado de supremacía de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, y en la superioridad de Cristo, eso no inhibe
su compasión. No lo llena de orgullo. Él sigue siendo compasivo. No inhibe su compasión en absoluto. Esta se mantiene intacta y con una amplitud infinita e inigualable, abierta para todos aquellos pecadores que anhelan y gimen desde su alma el perdón de sus pecados. Está abierta, pues Cristo, siendo sin pecado, conserva su misericordia hacia nosotros, que somos pecadores. Y dado que Jesucristo se encarnó, entonces comprende nuestras luchas, entiende nuestras debilidades y por su gracia incomparable nos levanta de nuestras caídas. No porque Él haya caído, no. De hecho, Él se conservó, ahí dice el texto, sin pecado. Pero como se encarnó, lo hace con una compasión, no con una compasión que no entiende nuestras luchas. Por eso es maravillosa, porque Él entiende nuestras luchas. Él sabe que nosotros luchamos y sabe con qué cosas luchamos. También sabe que a diferencia de Él, somos débiles. Él lo sabe. Él está consciente de nuestras debilidades. Pero como bien dice el texto, debemos saber y debemos de gozarnos y debemos de saber que gozamos de una compasión maravillosa. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de sus debilidades, que sabemos que las tienen. Y Dios no sabe solo que las tiene, yo sé que las tienen. Dios sabe cuáles son. Pero repito, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, qué maravilloso, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, pero sin pecado. Adán cedió al pecado y cayó toda la raza humana. Pero el nuevo Adán, Jesucristo, venció el pecado. Él es sin pecado y restaura a esta humanidad, pues nos imputa su santidad en ese glorioso intercambio. Entonces, hermanos, recuerden que Él fue tentado en todo. Si a usted le afligen las tentaciones, ánimo. Si usted es un creyente que se goza de poseer un sumo sacerdote compasivo en extremo, tenga ánimo, porque Él tiene una compasión divina, indescriptible, inefable e inexplicable realmente en toda su dimensión. Nosotros solo exponemos pequeñas luces de las maravillas de la misericordia del Señor. Recuerde que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza y Él venció por nosotros, obtuvo la victoria por nosotros y para nosotros. Jesucristo, nuestra maravillosa posesión. Entonces, no debemos cargar la culpa condenatoria que Cristo ya llevó por nosotros. No debemos cargar esa culpa condenatoria. Tenemos que proceder al arrepentimiento, pero saber que Él ya pagó por nosotros. Pues el sacrificio perfecto de nuestro gran sumo sacerdote fue incontestable para el enemigo. Ya fue vencido. Fue un sacrificio impregnado de la compasión divina en una extensión o dimensión que a veces ni nosotros la comprendemos. Solo gozamos de ella. Hoy
nosotros debemos alegrarnos y estar siempre gozosos de ser beneficiarios de una maravillosa compasión otorgada por Jesucristo, nuestra maravillosa posesión. En consonancia con el puritano John Owen, podemos decir, alineando sus ideas, Cristo conoce nuestras luchas, no como un espectador, sino como un vencedor que pasó por el campo de batalla. Su misericordia es con nosotros, porque Él, aún sabiendo que somos pecadores, aún sabiendo que hemos caído una y otra vez, tropezado de manera inesperada, inexplicable, ofendiendo a nuestro prójimo y a veces a los más cercanos y más queridos, ofendiéndolo a Él. Y a veces esto nos atormenta, pero el texto dice, tranquilo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El mismo que traspasó los cielos y hizo un sacrificio con sangre propia para expiar nuestros pecados. Qué maravilloso es el Evangelio. Dejo unos segundos para que mediten en esa maravillosa verdad. Bueno, hemos expuesto, creo que cosas que a mí yo las digo hermosas y maravillosas en este texto. Pero la profundidad de esta verdad no termina aquí. Hay algo todavía maravilloso, ya que los beneficios de nuestra unión con Cristo también nos otorgan un acceso a un lugar maravilloso. Vean el versículo 16. Por lo anterior, entonces, acerquémonos confiadamente, acerquémonos pues confiadamente. Lo repito, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Subrayen su Biblia. Si es posible, memorícelo, porque le va a dar ánimo en momentos difíciles. Aquel acceso denegado en el tabernáculo y en el templo, para todos excepto para el sumo sacerdote. El acceso al lugar santísimo, apartado únicamente una vez al año para el sumo sacerdote, donde incluso es una tradición. La tradición dice que les amarraban un lazo en la pierna a los sumos sacerdotes, porque si morían no podían entrar a sacarlos. Ojalá, es una tradición. Pero aquel lugar de acceso denegado para todos, hoy, por Jesucristo, se ha abierto y ha concedido acceso a un superior lugar santísimo del mismo cielo. De allí mismo donde se llevó a cabo esta expiación perfecta, superior y definitiva. Y es por eso que podemos, ese sacrificio, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién va a ser rechazado en el trono de la gracia cuando se acerca en humildad de corazón, con un corazón contrito? ¿Ustedes creen que la cola de sus pecados le puede quitar el acceso al trono de la gracia cuando Dios a través de Jesucristo ha dado acceso con su sacrificio perfecto y con el derramamiento de su sangre poderosa? No hay forma, hermanos. Por eso ese texto, este pasaje, este escritor dice: si oyeres hoy su voz, lo repite en el texto, capítulos anteriores, no endurezcáis vuestros corazones. Vengan a Cristo. Él nos da acceso a un lugar maravilloso. Este acceso maravilloso, hermanos, no es una doctrina fría para que la admiremos imaginariamente, pero distanciados de ella. No.
esto que estamos leyendo y lo que estamos expresando es una invitación viva que Dios mismo le hace al que está oyendo en esta mañana. Y esto es determinante para que usted acepte esta invitación. Acerquémonos en humildad y misericordia al trono de la gracia. Ahí hay socorro y descanso para nuestras almas. Sepa que esta no es una invitación oficial para ir al Palacio de Buckingham, que la recibiríamos con gusto, yo mismo también. Tampoco es una invitación para ir a la casa presidencial, que sería un honor en cualquier periodo presidencial. Y mucho menos es para ir a la casa, a la oficina oval, que no, si nos llega la invitación, vamos a ir y nos vamos a comprar un buen traje y nos vamos a rasurar, las hermanas se van a maquillar, pero no es eso. Tampoco es una invitación para ir a la mansión de Mar-a-Lago en Florida, no. Estos lugares son hermosos, pero se quedan cortos, lejanos, incluso que son lugares lindos, pero para que se entienda, son lugares inmundos comparados con la invitación que Dios nos hace aquí. Es para que entremos confiadamente al trono de la gracia por medio de nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador perfecto. Qué precioso ese versículo. El texto no dice solamente que el acceso fue abierto al lugar santísimo. El texto dice, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque no estamos confiando en nuestras obras. Porque no estamos confiando en nuestra pureza. No tenemos una obra. Porque estamos confiando en el Cordero que fue inmolado. Porque estamos poniendo nuestra fe en su maravillosa y preciosa sangre, en su sacrificio expiatorio en la cruz, en su vida santa por nosotros, en todo lo superior que Él es. Por eso la invitación dice, acerquémonos si ponemos nuestra confianza en Jesús. Este es un llamado activo que está vigente hoy para usted, exclusivamente para usted, para nosotros. A la vez es un mandato lleno de gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Dios no solo abrió la puerta, Dios nos llama a entrar a ella. Hoy ustedes, en especial los que son creyentes, no tienen que vivir lejos de Dios, no tienen que vivir con temor constante, no tienen que vivir dudando si serán recibidos o rechazados. En Cristo el velo fue rasgado y el acceso al trono de la gracia quedó permanentemente abierto para nosotros, los pecadores. Podemos entonces acercarnos con confianza, no porque seamos dignos, sino porque nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es digno. Podemos acercarnos cuando pecamos para hallar misericordia. Podemos acercarnos cuando somos débiles para hallar gracia. Podemos acercarnos cuando estamos cansados, fatigados, confundidos o afligidos continuamente por nosotros. Este acceso maravilloso significa